Today we're concluding our series called The People of Grace. Hoy vamos a terminar nuestra serie del Pueblo de Gracia. We're studying the book of Galatians, Hemos estado estudiando el libro de Gálatas and I would just say if this is your first time here, y si esta es tu primera vez aquí, we are so glad you are here, que contentos estamos de que estés aquí. and you get to end the series with us. Y mira, va a pillar justo el final con nosotros. The final words from the book from Paul in the book of Galatians Las últimas palabras de Pablo en la carta a los Gálatas are these: son estas. Brothers and sisters, Hermanos, may the grace of our Lord Jesus Christ que la gracia de nuestro Señor Jesucristo be with your spirit. Amen. sea con el espíritu de cada uno de vosotros. Amén. Well, that also is my prayer for us, Esa es también mi oración por nosotros, Granada Christian Community, Granada Comunidad Cristiana. that we would be people Que seamos personas who deeply understand and experience que comprendan y experimenten en profundidad what it means to be God's people of grace. lo que significa ser el pueblo de la gracia de Dios. In the final chapter of Galatians, En este capítulo final de Gálatas, chapter 6, el 6, Paul completes his letter, Pablo concluye su carta, and he does complete it like he does most letters, como hace la mayoría de ellas, with practical application about what he's been teaching. con una aplicación práctica de lo que ha estado enseñando. What does being the people of grace ¿Cómo es ser un pueblo de gracia look like in the real world, in our real lives? en el mundo real, en la vida real? Now, truthfully, he began the application last week in chapter 5. Y la verdad es que la aplicación práctica ya la comenzó en el capítulo 5, la semana pasada. Last week in that chapter, La semana pasada, en ese capítulo, we saw how grace brings true freedom to our souls. vimos cómo la gracia trae verdadera libertad a nuestras almas. By grace, not only are we forgiven, La gracia no solo nos permite ser perdonados, but also we are free from sin. sino que también nos libera del pecado. Paul describes how God's grace can help us become different, Pablo describió cómo por la gracia de Dios podemos ser diferentes, free in our souls. libres en nuestras almas. He says we're not meant to live by our basest impulses. No estamos destinados a vivir según nuestros impulsos más básicos. Instead, the Holy Spirit En cambio, el Espíritu Santo graciously gives us nos da generosamente the power to become people el poder de convertirnos en personas whose lives are marked by love and joy and peace and patience. cuyas vidas están marcadas por el amor, la paz, la paciencia. Grace transforms us today in the real world. La gracia nos transforma hoy en el mundo real, aquí mismo. So Paul, this week, will continue to look at how Paul specifically says Y esta semana entonces vamos a ver cómo Pablo habla específicamente sobre how we are people who are transformed by the Spirit. cómo nosotros somos personas transformadas por el Espíritu We live lives full of grace. y vivimos vidas llenas de gracia. So we're going to read chapter 6 Así que vamos a leer el capítulo 6 in Galatians. en Gálatas. It'll be on the screen in both languages Ahí va a estar bilingüe en la pantalla. and in page En la página 909. 909. 79. 909. Vale. Leemos. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero que cada cual tenga cuidado, porque también puede ser tentado. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Mirad que os escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligaros a que os circuncidéis lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que os quieren obligar a circuncidaros para luego jactarse de la señal que llevaríais en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado.
Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de vosotros. Amén. Amen. Paul is reminding us Pablo aquí nos está recordando what it looks like when our lives are shaped by grace. cómo se ve que nuestras vidas sean transformadas por la gracia. So we're going to look at three things I think he's saying. Así que vamos a ver, yo creo, tres cosas principales. First, La primera, as people of grace, we support one another. como pueblo de gracia nos apoyamos los unos a los otros. If you've ever had something stuck in your teeth, Si alguna vez has tenido algo ahí atrancando los dientes, or maybe your zipper was not all the way up, o tenías la bragueta sin cerrar del todo, maybe there was toilet paper on your shoe, igual tenías ahí pegada la suela al zapato el papel higiénico, you're always grateful for that good friend siempre se agradece ese buen amigo who will tell you. que te lo dice. And if they really love us, Y si nos quieren de verdad, they will do it subtly lo hacen con sutileza, so as not to embarrass us. para no avergonzarnos. And the best of friends Y los mejores amigos will not even make us feel stupid. ni siquiera te harán sentir estúpido, They'll say something like this. diciendo algo como, You know that's easy to do. ya sabes que eso es muy fácil de hacer. I've had that happen to me. A mí también me ha pasado. And we are grateful for those who intervene Y estamos agradecidos con esos que intervienen, because they are people who care for us. porque sabemos que son personas que se preocupan por nosotros. In our modern Western world, En el mundo occidental de hoy en día, we love our personal independence. nos encanta nuestra independencia personal, We love to make our own choices, our own decisions. tomar nuestras propias decisiones. We have the right to live life as we see fit. Tenemos derecho a vivir como nos parezca. And because of that, Y por eso mismo, we try our best to honor the independence of others. hacemos todo lo posible por respetar la independencia de los demás. Let them live their own lives. Que vivan a su aire. We don't want to get in each other's business. Yo no me meto donde no me llaman. You do you. Tú a lo tuyo. And we particularly privatize religion and spirituality. Y especialmente privatizamos la religión, la espiritualidad. And this creates a hesitancy for us to be involved with one another. Y esto genera reticencia a involucrarse con los demás. But Paul reminds us that as people of grace, Pero Pablo nos recuerda que como pueblo de gracia, we care enough to get involved with one another. nos preocupamos lo suficiente como para involucrarnos los unos con los otros. For people of grace, Para el pueblo de gracia, following Jesus seguir a Jesús is a group activity. es una actividad grupal. We know that we need one another. Sabemos que nos necesitamos unos a otros. And sometimes, if we're honest, Y a veces, siendo sinceros, we can't see ourselves clearly. no podemos vernos con claridad. And we need someone to tell us there's something stuck in our teeth. Y necesitamos que alguien nos señale que tenemos algo aquí entre los dientes. Paul, in these first few verses of chapter 6, En estos primeros versículos del capítulo 6, Pablo is describing the important ways describe formas importantes in which we, as followers of Jesus, en que nosotros como seguidores de Jesús don't allow each other to live in sinful and selfish ways no permitimos que los demás vivan de manera pecaminosa, because we love each other. porque nos amamos los unos a los otros. But notice that Paul says the goal is to restore, not to humiliate. Pero hay que tener en cuenta que el objetivo es restaurar, no humillar. We do so kindly, Lo hacemos con amabilidad, subtly, con sutileza, but we do it. pero lo hacemos. And we do it knowing that we are not perfect ourselves. Y sabemos que nosotros mismos no somos perfectos, But in the love of friendship pero en el amor de la amistad and with honest concern for one another, y con una sincera preocupación mutua, we help each other to live by the Spirit, nos ayudamos a vivir según el espíritu not by the flesh. y no según la carne. Now, this takes tremendous trust and generosity. Todo esto necesita una confianza y una generosidad enorme. In fact, to do this well, Y de hecho, para hacerlo bien, it takes the fruit of the Spirit from chapter 5. se necesita el fruto del espíritu que se menciona en el capítulo 5. It also takes a commitment to the community of faith También requiere un compromiso con la comunidad de fe, that is far more than simply attending some of our events, que va mucho más allá de simplemente asistir a los eventos, but is living in such a way
sino que consiste en vivir de tal that manera our relationships are close enough que nuestra relación sea lo suficientemente estrecha to know where we struggle para saber dónde tenemos dificultades and to know how to best help one another. y cómo podemos ayudarnos mejor. Because people of grace Porque el pueblo de gracia care too much for one another se preocupa demasiado por los demás, to let us live in sin. como para permitirnos permanecer en el pecado. This is a radical kind of community. Es una comunidad radical, ¿eh? So I ask us this question. Así que os pregunto, Are we living an honest and caring relationship with one another? ¿estamos viviendo una relación honesta y solidaria con los demás? Are we full of grace ¿Estamos llenos de gracia for one another? de uno con el otro? The second thing Paul says in this chapter Y lo segundo que dice Pablo en este capítulo is as the people of grace, es que, como el pueblo de gracia, we invest in the Spirit. nos comprometemos, invertimos en el Espíritu. As some of you know, I enjoy cooking. Como algunos de vosotros ya sabéis, a mí me gusta cocinar. In fact, this weekend I made beef ragu De hecho, este mismo fin de hice ragu de ternera and roasted tomato. y tomate asado. And when I cook, Y cuando cocino, our kitchen is a incredible mess. la cocina se queda hecho un desastre. I'm sorry, Deborah. Lo siento mucho, Débora, de verdad. Spices and sauces are everywhere. Especias, salsas, todo por todos lados. And I stain every shirt I own. Y me mancho todas las camisetas que tengo en el armario. I either absolutely ruin them O las estropeo del todo, or I have to spend a lot of time washing them by hand. o me tengo que tirar un rato bueno ahí quitando las manchas. All of this because Y todo esto es porque I never take the time nunca me tomo la molestia to put on the apron. de ponerme el delantal. In our apartment, Y en nuestro apartamento, en nuestro piso, the apron is hanging el delantal está colgado. within reach of the stove. Que es que está junto a la hornilla al alcance de la mano. But in my rush to create, Pero es que en mi ansia por crear, I choose to cook without an apron. yo elijo y decido cocinar sin delantal. And I wrote this sermon on Friday, Y este sermón yo lo he escrito el viernes, ¿eh? and today I ruined 2 shirts. Y hoy ya me he cargado 2 camisetas. But it's no surprise that I stained my shirts. Pero es que es lógico, es de cajón que voy a estropear las camisetas. I am reaping what I'm sowing. Yo cosecho lo que siembro. Paul reminds us Pablo nos recuerda that we all make choices, que todos tomamos decisiones. and those choices have consequences. Y esas decisiones tienen consecuencias. Paul is returning to chapter 5, Ahí está volviendo al capítulo 5, comparing the flesh, the sinful nature, comparando la carne, la naturaleza pecaminosa, with the life with the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. And he tells us we should sow to the Spirit. Y nos dice que debemos sembrar para el Espíritu. Or as I have rephrased it, we invest to the Spirit. O como yo lo he reformulado, invertir, comprometernos con el Espíritu. And practically speaking, he mentions 2 ways we do that. Y hay 2 maneras de hacerlo en términos prácticos. First, he says in verse 6, En el versículo 6 dice la primera: that ones who receive instruction in the word el que recibe instrucción en la palabra should share all the good things with their instructor. debe compartir todas las cosas buenas con su instructor. This means that one way we invest in the Spirit Y dice, eso significa que una manera de invertir en el is to Espíritu financially support the instruction of God's word. es apoyar económicamente la instrucción en la palabra de Dios. Here at GCC, Aquí en GCC, that is in part why we have a voluntary offering. para eso está el cepillo, la contribución voluntaria. It's an investment in our community Es una inversión en nuestra comunidad, where we continue to learn from the scriptures. en la que seguimos aprendiendo de la Sagrada Escritura. But the second thing he talks about, I think, is more important here. Pero es que yo creo también que es más importante lo segundo que In verse menciona. 10, Versículo 10. he says, therefore, as we have the opportunity, Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, do good to all people, hagamos bien a todos, especially to those who belong to the family of faith. y en especial a los de la familia de la fe. Any church that's a real community, En toda iglesia que sea una comunidad de verdad, a community of grace, una comunidad de gracia, is more than a group of people attending a religious activity. es más que un mero grupo de personas que asisten a una actividad religiosa. As the people of grace, Como pueblo de gracia,
We are generous. somos generosos, We are people who give to one another. somos personas que nos ofrecemos los unos We a los otros. invest in this community especially. Queremos invertir especialmente en esta comunidad. We're not just people who come on Sundays. No somos simplemente gente que va los domingos. The Christian life La vida cristiana is a life that makes intentional choices. La vida de gracia es algo que requiere intencionalidad en las decisiones. Because as we've seen through the whole book of Galatians, Porque como se ha visto en toda la carta a los Gálatas, grace doesn't lead us to avoid responsibility, la gracia no nos lleva a evitar, esquivar la responsabilidad, but it frees us to do the right things. sino que nos libera para poder hacer lo correcto. And the right things Y lo correcto primarily consist in thinking of the needs of others. consiste principalmente en pensar en las necesidades de los demás. Paul says, we bless everyone we come in contact with. Dice el propio Pablo que bendecimos a todos aquellos con quienes nos relacionamos. We care for the common good of our world. Nos preocupamos por el bien común del mundo entero. But we also are contributors to the community of faith. Pero además dice que somos contribuyentes a la comunidad de fe. We belong to this community of faith, Pertenecemos a esta comunidad de fe, not only to benefit from it, no solo para beneficiarnos de ella, but to invest in it. sino también para invertir en ella. But the main point of this section Pero el punto principal de esta parte is to remind us that we need to make choices es recordarnos que tenemos que tomar decisiones that align our lives with the Holy Spirit, que alineen nuestras vidas con el Espíritu Santo, to depend on Him. para depender de Él. We must invest our lives, Tenemos que invertir nuestras vidas, our resources, and our energy nuestros recursos, nuestras energías towards His agenda and His goals. en su agenda y su objetivo. And Paul does remind us Y Pablo también nos recuerda that when we live by sin and selfishness, que cuando vivimos en el pecado y el egoísmo, what he calls sowing to the flesh, lo que es sembrar para la carne, it ends in destruction. acaba en destrucción. And as people of grace, Como pueblo de gracia, we know that we'll never regret investing in the Spirit. sabemos que nunca nos vamos a arrepentir de haber invertido en el Espíritu. When we reap to the Spirit, Cuando cosechamos para el Espíritu, we will experience fruitfulness in our lives. experimentaremos fecundidad en nuestras vidas. What are you and I investing our lives in? Ahora, en nuestras vidas, ¿en qué estamos invirtiendo? Finally, Paul says, Por último, dice Pablo, as people of grace, we know what matters. como pueblo de gracia, sabemos lo que importa. As Paul closes this letter, Mientras concluye la carta, he literally takes the pen from his scribe literalmente es que le toma la pluma a su escriba and he says, look, I'm writing in big letters. y dice, mira, lo voy a poner bien grandote. I'm very serious. Que esto va en serio, ¿eh? And it returns to the center issue of the book of Galatians, Y vuelve al tema central clave del libro. of those false teachers De esos falsos maestros who are saying, if you really want to be Christian, que dicen, si tú de verdad quieres ser cristiano, you must be te circumcised. tienes que circuncidar. Because circumcision was the defining marker Porque la circuncisión era el signo definitivo, and the sign of commitment la señal del compromiso to the Jewish ritual laws. con la ley ritual judía. And Paul exposes those teachers saying that Y Pablo denuncia a estos maestros as people who aren't really interested in being good. como personas que en realidad no están interesadas en ser buenas. They just want to feel superior to others. Solo quieren sentirse por encima de los demás. They don't understand No entienden that Christianity isn't conformity to Que- superficial markers of religion, que el cristianismo no es mera conformidad con los signos superficiales de la religión, but is the transformation sino la transformación of the heart, del corazón, soul, la mente, mind, el alma and strength y la fuerza by Jesus por medio de Jesús, through his Spirit. por su espíritu. And so his main argument in Galatians ends with that powerful phrase in verse 15. Entonces resume todo el argumento principal en Gálatas con esta poderosa afirmación del versículo 15. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado, no importa. What counts is new creation. Lo que importa es ser parte de la nueva creación. What is Paul saying? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? He's saying grace changed everything. Lo que nos dice es que la gracia lo ha cambiado todo. The old ways of living Las antiguas formas de vida, by Jewish ritual law, siguiendo las normas rituales judías, those are out of date. ya se han quedado soletas.
Before, until Jesus entered our world, Antes de que Jesús entrara en nuestro mundo, in our en reality, nuestra realidad, the world had been rolling along the same way as always. este mundo seguía dando vueltas, funcionando igual que siempre. We were stuck in human weakness, Estábamos atascados, atrapados en nuestra debilidad humana, trapped in sin and selfishness. secuestrados por el pecado y el egoísmo. We lived for ourselves. Vivíamos para nosotros mismos, We were insecure éramos inseguros and out of relationship with the good God who made us. y no teníamos relación con el Dios bueno que nos había creado. But despite our indifference to God, Pero incluso a pesar de nuestra indiferencia hacia Dios, God chose to show favor, Él decidió mostrarnos su favor, undeserved inmerecido, grace. y por su gracia And that is the new reality. se hizo la nueva realidad. Grace changes everything. La gracia lo cambia todo. When I was in elementary school, Cuando iba a primaria, each student would choose to do a science experiment. cada alumno tenía que hacer un experimento científico. And of course, the goal was to learn the scientific method Y era obvio, ¿no?, que el objetivo era aprender el método científico through this project. a través de estos proyectos. So one year I chose to test what the most important factors were to see a seed germinate. Así que un año decidí investigar cuáles eran los factores más importantes para que una semilla germine. This is not the original experiment. Este no es el original, ¿vale? Este no. I took single seeds Cogí semillas sueltas and placed each one in different environments. y las coloqué en distintos entornos, Different kinds of soil, distintos tipos de suelo, different levels of water, diferentes niveles de agua, different levels of fertilizer, de fertilizantes and of course, different levels of exposure to the sun. y distintos niveles de exposición a la luz solar. And while my project did not win any awards, Y aunque mi proyecto no ganó ningún premio, apparently this kind of study had been done before. es que al parecer que ya se había hecho antes. There was one clear factor that determined the rest. Hubo un factor clarísimo que predominó sobre el resto. It wasn't the soil, No era el suelo, it wasn't even the fertilizer, no eran los fertilizantes, it wasn't even the water. ni siquiera el agua. It was access to sunlight. Era el acceso a la luz solar. All of the other factors had some effect, Todos los demás factores tuvieron algún efecto, but very little. pero una mititilla. But the fundamental factor Pero el factor fundamental that determined healthy growth of a seed que determinó el crecimiento saludable was access to the sun. fue el acceso al sol. All the other factors did have some effect, Todos los otros factores sí tuvieron un tipo de efecto, but the fundamental factor that determined healthy growth was the sun. pero el efecto fundamental que tuvo efecto fue el sol. Now, I'm not saying my little experiment was real science, A ver, no estoy diciendo que mi pequeño experimento fue ciencia de verdad, but it is a great metaphor for grace. pero es una gran metáfora sobre la gracia. When we think of grace, Cuando pensamos en la gracia, it helps us to think of it as nos ayuda a pensar en ella como the most determinative factor in our lives. el factor más determinante en nuestras vidas. There are lots of things that affect us. Hay muchas cosas que nos afectan. Our cultures, Nuestras culturas, our families of origin, familias de origen, our personalities, personalidades, our own impulses, nuestros propios impulsos, even our own efforts at self-improvement. nuestros propios esfuerzos a mejorar nuestras vidas. And as we have talked about, Y como hemos hablado, our sinful natures. nuestra naturaleza pecaminosa. But none of these things Pero ninguna de estas cosas compare with a life se compara con nuestra vida. that is shaped and formed and made secure by grace. Se compara como una vida que es formada y asegurada por la gracia. Grace is the sun for those who follow Jesus. La gracia es el sol para aquellos que siguen a Jesús. Grace is our determinative reality. La gracia es nuestra realidad determinante. When Paul says nothing matters, Cuando Pablo dice nada importa, nothing is as important as, nada es tan importante como what really counts is new creation.
como lo que cuenta en verdad es la nueva creación. He is saying that Jesus has changed the very nature of our world. Está diciendo que Jesús ha cambiado la naturaleza misma del mundo. Grace, La gracia, new creation is La- all that really matters. la nueva creación es lo que realmente importa. Now, as we conclude this sermon and this series, Ahora, mientras concluimos este mensaje y esta serie, I want to summarize what we have learned from Galatians quiero resumir lo que hemos aprendido de Gálatas about grace, about new creation. sobre la gracia y la nueva creación. From chapters 1 and 2, En capítulos 1 y 2, we saw that we can live at true peace vimos que podemos vivir con la paz verdadera, because we know that we don't have to find ourselves, porque sabemos que no tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, create ourselves, crear a nosotros mismos, scratch our way to peace, es escarbar nuestro camino hacia la paz, but simply by acknowledging sino simplemente al reconocer that Jesus makes us right with God the Father que Jesús nos reconcilia con Dios el Padre by his gift of grace. por su don de gracia. Our souls can find peace and stability. Nuestras almas encuentran paz y estabilidad. That is new creation, new reality. Esa es nueva creación, una nueva realidad. The second week, Rigo emphasized En la segunda semana, Rigo enfatizó that Paul taught that Jesus is more than sufficient to make us right before God. el mensaje que Pablo nos enseñó, que Jesús es más que suficiente para hacernos justos ante Dios, Right with others and right with ourselves. justos con los demás y justos con nosotros mismos. We do not need more than Jesus to experience abundant life. No necesitamos nada más que Jesús para experimentar la vida abundante. That is grace, Y esa es gracia, new creation. nueva creación. 2 weeks ago, Deborah taught us Hace 2 semanas, Débora nos enseñó that by grace we have a new identity. que mediante la gracia tenemos una nueva identidad. By God's grace, we are fully and equally accepted into his family. Por la gracia de Dios somos aceptados plena e igualmente en la familia de Dios. We don't need to worry if we are acceptable. No tenemos que preocuparnos por si somos aceptables. We are free from trying to prove ourselves to him. Y somos libres de intentar demostrarle nuestro valor. Grace is his gift of embracing love, La gracia es su regalo de amor incondicional. new creation. Nueva creación. Last week we learned Y la semana pasada aprendimos that grace not only frees us, que la gracia no solamente nos libera, not only forgives our sin, no solamente perdona nuestros pecados, and not only adopts us into his family, y no solamente nos adopta a su familia, but we learn that by his grace, sino que también mediante su gracia we are empowered to live in true freedom. somos empoderados para vivir en verdadera libertad. We no longer have to live by our sinful tendencies, Ya no tenemos que vivir según nuestras tendencias e impulsos pecaminosos, nor by our sinful impulses, sino que ni tampoco por nuestros impulsos pecaminosos, but we can instead become people sino podemos convertirnos en gentes who experience a life filled with the fruit of the Spirit. que experimentan una vida llena del fruto del Espíritu: Love and joy and peace and patience. amor, alegría, paz y paciencia. This is new creation. Esto es la nueva creación. And today, Y hoy we have been invited into a life of grace, hemos sido invitados a una vida de gracia, lived in a community of grace, vivida en una comunidad de gracia, of mutual support and encouragement. de apoyo y amor mutuo, And we can become God's people of grace. y podemos convertirnos en ese pueblo de gracia de Dios. I began this series talking about how we are very familiar with the word grace. Empecé esta serie diciéndoos cómo muchos de nosotros estamos tan familiarizados con esta palabra gracia. I mean, we have Plaza Gracia, Tenemos la Plaza Gracia and we have a bakery called Grace of God Bakery. y tengo una panadería llamada la Panadería Gracia de Dios. But grace is more than a religious word. Pero gracia es más que una palabra religiosa. It's more than a word we use to name things in our city. Es más que una palabra que usamos para nombrar cosas en nuestra ciudad. Grace is God's powerful gift of love,
La gracia es el don poderoso de Dios de amor, of forgiveness, de perdón, of favor, del favor and of freedom to us. y de la libertad hacia nosotros, para nosotros. Grace is new creation. La gracia es nueva creación. We're going to pray. Vamos a orar. If we could maybe just bow our heads and close our eyes. Y si quizás pudiéramos cerrar nuestros ojos y ver hacia abajo. And as I pray, Y mientras yo oro, if you have listened to this sermon si has escuchado este mensaje and you've realized that you've not yet put your trust in God's grace, y te has dado cuenta que no has puesto tu confianza en la gracia de Dios, and today you want to make a decision to say yes to Him, y hoy quieres hacer esa decisión para decirle sí a Él, to turn from sin and selfishness, de voltearte del pecado y el egoísmo and to live by grace. y vivir por la gracia. As I pray, Mientras oro, perhaps you could just put your hand over your heart quizás puedes poner tu mano sobre tu corazón as a sign of your decision to trust Him with your life, como una señal de tu decisión de confiar en Él and to experience new birth. y experimentar nuevo nacimiento. But for all of us who have been following Jesus for any length of time, Pero para todos nosotros que hemos seguido a Jesús por cualquier tipo de tiempo, it's easy to forget that our lives are determined by grace. es muy fácil olvidarnos que nuestras vidas son determinadas por la gracia. Perhaps you've forgotten who He is Quizás se te ha olvidado quién es Él and who we are by y grace. quién es Él y quién somos mediante la gracia. And as I pray, Y mientras yo oro, ask God for a fresh awareness of His grace in your life. pídele a Dios que te dé un conocimiento fresco de su gracia. Let go of control Deja el control and all the struggle, y todos los retos que tienes. and you can let go of trying to prove to God that you are worthy of His love. Y deja ir de ese control de querer probarle a Dios que estás en control, He loves you, que Él te ama. period. Él te ama y eso es todo. All of us can ask Todos nosotros nos podemos preguntar that we would be transformed by His que grace, seamos transformados por su to gracia. be people whose lives are filled with the fruit of the Spirit. Al ser un pueblo que sea lleno del fruto del Espíritu. So now we'll pray. Así que ahora vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, by your grace, mediante tu gracia you have changed the world has cambiado el mundo and you have changed our lives. y has cambiado nuestras vidas. I pray that if there is anyone here Yo oro y pido que si hay alguien aquí who wants to say yes to you today, que te quiere decir sí a ti hoy to live by grace para vivir en la gracia and not by figuring out life on one's own, y no a través de intentar entender la vida mediante nuestros propios esfuerzos. I pray that they would know your grace, Te pido que ellos puedan conocer tu that gracia, you love them, que los amas, you free them from sin, los liberas del pecado and you make them free to experience abundant life. y los haces libres para experimentar la vida abundante. And for all of us here, Y para todos nosotros aquí, may we know grace fresh, que podamos entender la gracia de una manera nueva y fresca. that the determinative reality of my life, Que la realidad determinante de nuestras vidas, of our lives, de nuestras vidas, is grace. será la gracia. Teach us to be the people of grace. Enséñanos a ser un pueblo de gracia. Amen. Amén.